Listo, estimado. La última clase les envié este MATCAT. Ustedes tenían este MATCAT para calcular el diagrama de interacción y básicamente les dije que había dos formas. No, en realidad hay más formas, ¿no? Pero una o dos de ellas era una modificando la altura del eje neutro equivalente, ¿no? Podrías modificar la altura del eje neutro o la altura del eje neutro equivalente, una de dos, ¿no? En este caso se están incrementando A progresivamente y habíamos trazado el diagrama de interacción nominal y reducido, ¿no? Ya. Pero justamente les estaba explicando, incluso les mostré brevemente cómo podría ser modificando la fibra en tracción, ¿no? Ya que, como van a ver a continuación, trae algunas ventajas que he podido notar en comparación al otro. Entonces, podría ser de su preferencia tal vez esta parte, ¿no? Entonces ya lo tengo corregido y también se los envío al WhatsApp, ¿no? Mm, no, o sea, en este método lo que vamos a hacer es poner en función todo de la fibra en tracción más alejada, ¿no? Por eso aquí está, distancia a la fibra más alejada en tracción, ¿no? Entonces, básicamente van a ver que tiene algunas ventajas y podría ser otra forma de calcular el diagrama de interacción, ¿no? Entonces, miren. Mm, aquí ya lo tengo ya todo corregido. La última vez solo faltaba añadirle un signo nada más y por eso no salía datos adecuados, ¿no? Eso es lo que hice en esta parte. Pero veamos, démosle una vista o una explicación rápida de lo que tienen aquí. Básicamente aquí tenemos la altura de la fibra más alejada en tracción respecto al borde superior. Aquí tenemos justamente el complemento. En este caso estamos calculando perdón, el diagrama de interacción paralelo al eje B, ¿no? Y por eso esta distancia podría ser útil, por ejemplo, para calcular el punto de inicio de agrietamiento. Eso es lo que para ello vamos a utilizar este D'T, ¿no? Entonces, recuerden que tenemos algunos puntos notables en el diagrama de interacción y es de alguna forma instructivo indicar el estado de deformaciones asociado a cada uno de estos 5 puntos, ¿no? Entonces, justamente lo que yo les decía es encontrar el inicio de agrietamiento corresponde al punto B. Entonces, para eso, justamente necesitamos esta distancia. Ahora, empezamos a colocar la altura del eje neutro en función de esta deformación, ¿no? De esta de ET y es lo que vamos a cambiar, es lo que vamos a ir cambiando, por eso es una función, es una variable que va a variar, ¿no? Entonces, simplemente habíamos despejado, creo que, creo que está aquí el tema de hacer una regla de tres simple nada más en el diagrama de deformaciones para encontrar la altura del eje neutro asociado a esa deformación de la fibra más alejada, ¿no? Sabemos que la altura del bloque equivalente es la altura del eje neutro multiplicado por el factor de Whitney, ¿ya? Y justamente aquí está la deformación asociada al inicio del agrietamiento, ¿no? Es una regla de tres simple nada más. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la deformación de la fibra más alejada en tracción es esto, ¿no? Es negativo todavía en compresión. Recuerden que la convención de signos es negativo compresión y positivo tracción. Eso quiere decir que el concreto se empieza a fisurar, ¿no? Entonces vamos a ver que esto nos va a ayudar a encontrar justamente ese punto B que estamos mencionando varias veces, ¿no? Este de aquí. Bien, entonces, ponemos o calculamos el esfuerzo en cada fila de acero, por eso depende de dos variables, en este caso de I. I viene a variar dependiendo del número de filas de refuerzo que tengamos, ¿no? Y aquí está la deformación asociada de cada fila. Como les comenté, aquí había un signo y solamente por eso era que no nos estaba dando, ¿no? Entonces, ahora para hacerlo un poquito más para poder comprender algunos aspectos que la clase pasada les estaba comentando, justamente que hay un inconveniente entre los puntos A y B, que si bien es cierto se pueden solucionar de distintas maneras. Una, por ejemplo, una que yo he optado en la hoja de cálculo que tienen ya para digamos, la hoja de automatizada, es que yo hago una interpolación lineal entre A y B, ¿no? Sin embargo, en algunos casos, pues, como que no es tan suave esa interpolación, ¿no? Entonces, habría la necesidad de calcular un punto más por aquí entre A y B.
Entonces, yo les comenté que justamente había una diferencia entre estos dos puntos, porque la altura comprimida básicamente es igual en estos dos puntos, solo que hay que entender la diferencia que en el punto A teníamos una, digamos, una deformación uniforme en toda la sección que viene a ser el 0,003, ¿no? Y por lo tanto, la resistencia a compresión del bloque comprimido era diferente. Por ejemplo, el punto B, donde si bien es cierto, también toda la altura está comprimida, pero hay un crecimiento lineal de las deformaciones, lo que produce también otra fuerza, ¿no? Entonces, justamente nosotros somos capaces de encontrar la fuerza en compresión en A y en B y en cualquier punto intermedio hacer una interpolación de esa fuerza, ¿no? Y justamente eso es lo que se presenta aquí. Esta viene a ser la fuerza en el punto A, esto viene a ser la fuerza en el punto B y simplemente estamos diciendo que cuando la deformación del acero pues sea menor que este ETY1, que justamente es la deformación asociada al inicio del agrietamiento, es decir, al punto B, entonces haga la interpolación, ¿no? Caso contrario, pues simplemente calcule con la fórmula que ya conocemos, ¿no? Que es la compresión del bloque equivalente Whitney. Entonces, vamos a ver que de esta forma, con este condicional, podemos obtener puntos adicionales dentro de este tramo AB, ¿no? Dentro de este tramo AB. Ahorita lo vemos eso. Adicionalmente a ello, aquí estoy calculando la fuerza total en la sección y aquí estoy calculando el centroide del bloque comprimido, ¿no? Entonces, de igual forma, ¿no? Miren aquí la diferencia del diagrama de deformaciones y del diagrama de esfuerzos va a ser diferente también estos dos puntos. Y para calcular el centroide del área comprimida en estos casos, también voy a hacer una interpolación, ¿no? En este caso, tomando en cuenta referencia de igual forma, ¿no? El punto A y el punto B. Eso es lo que también se presenta aquí. Entonces, simplemente es que ustedes dibujen, traten de interpretar ahí el diagrama de deformaciones y eso lo tienen que estudiar, ¿no? Aquí tenemos ya el momento que produce el bloque comprimido y el momento que producen las barras, similar a lo que está arriba, ¿no? Sino que en este caso todo está en función de ETY. Y bueno, el momento de la sección será simplemente la suma de ambos aportes, ¿no? Del concreto y del acero de refuerzo. Ahora, justamente nosotros aquí lo que vamos a hacer es definir unos límites, ¿no? Es decir, lo que yo voy a hacer es justamente definir una variación de la deformación de la fibra más alejada en tracción. Y lo que voy a decir es que va a variar desde 0,8 veces la deformación en concreto negativo. Eso quiere decir que vamos a considerar justamente deformaciones negativas para tomar estos puntos que les estaba comentando, ¿no? Para tomar puntos entre A y B. Y luego hasta un C bastante pequeño, ¿no? Que sería aproximadamente el punto en tracción pura, donde, bueno, en teoría es cero, ¿no? Pero obviamente una altura de eje neutro bastante pequeña va a estar asociado a una deformación bastante grande. Y lo que hacemos es el límite superior o máximo está en función al límite de la falla controlada por tracción. Esta deformación EY más S, no sé si recuerdan, es el punto de inicio de falla controlada por tensión, que básicamente en este diagrama sería el punto D. Entonces, lo que yo voy a decir es cuánto más respecto a este punto es que voy a esforzar, ¿no? Entonces, puede ser 1,5, 2 veces, 3 veces más, dependiendo de la necesidad. Pero yo les voy a mostrar justamente que, por ejemplo, con 2 es más que suficiente, porque básicamente en esa parte en tracción podemos ya directamente unir al punto de tracción pura, ¿no? Miren, eso es lo que quiero mostrarles aquí. En la figura en azul, lo que ustedes ven es el diagrama de interacción, pero del método anterior, modificando la altura del eje neutro. Y lo que está con cruces, ahorita le voy a aumentar el espesor para que se pueda ver de mejor manera. A ver, aquí lo voy a aumentar así. Y a las cruces también le pondré un color rojo y un peso de 40, puede ser. A ver, un momento. Ah, ¿qué pasó ahí? Ya, a ver, un momento.
Listo. Así creo se visualiza bien, ¿no? Entonces, mire, los puntos rojos corresponden justamente a la segunda metodología que estamos viendo en comparación a la otra, ¿no? Entonces, la otra, modificando la altura de A, no es tan consistente, por eso es que no la pueden o no utilizar. Esta de aquí resulta algo más práctico, sin embargo, aún nos falta el punto en compresión pura y el punto en tensión pura, ¿no? Por eso les decía, miren, noten aquí que es casi recto, ¿no? Por gusto sería, miren, de que yo lo siga esforzando la fibra, por decir 3, miren, le coloco 3 y lo que voy a hacer aquí es incrementar puntos, miren. ¿Notan? Se incrementó unos 7 puntos. Pero no sirve de nada estar ahí, digamos, gastando computacionalmente más. Sin embargo, yo podría venir desde aquí, desde este punto, hasta aquí directamente, ¿no? Una línea para ahorrar el costo computacional, ¿no? Igual, igual aquí podríamos hasta cierto punto y luego unirlo al punto de tensión pura. Entonces, justamente lo que yo les voy a mostrar en unos momentos es de que nosotros vamos a añadir esos dos puntos extremos de forma, o al final, ¿no? Con un stack y ya nos solucionamos ese, para tener la curva completa. Ahora, ya depende de ustedes si quieren tener una curva más refinada. Podrían también modificar aquí el incremento, que yo lo he definido en 307, pero por ejemplo, si yo le reduzco a 301, entonces van a ver que la curva obviamente va a ser mucho más tupida. Y eso, bueno, ya depende de ustedes, ¿no? Si requieren esa precisión, pues bien, ¿no? Bien por ustedes o lo pueden modificar. Eso ya es decisión de ustedes, ¿no? Ya lo que últimamente yo hago es tratar de gastar menos, mm, de hacer lo más sencillo posible, porque hago muchas cosas, ¿no? Como han visto en la hoja de MATCAD, todavía recién vamos a ver todo lo que va a complejizar la hoja, y es por eso que también les dije que la flexión biaxial es mejor hacerlo en otra hoja de cálculo para ya no, digamos, sobrecargar la que tenemos en el otro lado, ¿no? Justamente les voy a enseñar cómo lograr graficar esta superficie 3D de interacción. Y de nuevo les digo, ¿no? O sea, imagino que no es la primera vez que ven esto. Hay muchas formas de graficar o de obtener esto, ¿no? Lo que yo les muestro es una de muchas y justamente ustedes tienen que no llevar un curso para usar esa hoja de cálculo, sino tienen que estar en la capacidad de poder editar o optimizar en función a a las necesidades que ustedes tengan, ¿ok? Entonces, porque yo también muchas veces he hecho cursos, todo, pero nunca me he sentido cómodo utilizando un código ajeno, ¿no? Entonces, porque a veces no entiendes, no sabes dónde modificar y entonces la mejor idea o lo que realmente funciona, como les digo, es que ustedes entiendan el cómo para que luego puedan hacer sus propias hojas de cálculo, ¿no? Entonces, en este curso están viendo distintas herramientas, distintas formas, pero no significa que sea la única, ¿ok? Eso siempre les he mencionado. Entonces, como les decía, yo siempre trato ahora último de hacer lo más sencillo posible, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto a esta nueva forma de calcular el diagrama de interacción. Y bueno, ya es relativamente sencillo calcular pues el diagrama de interacción reducido, ¿no? Simplemente hay que imponer algunas condiciones que están aquí, ¿no? Que la norma nos dice que la carga axial debe estar limitada a un, bueno, este es el phi a compresión, que es 0,65 según el ACI, y nos limita a este 0,8, ¿no? De PN. Entonces, simplemente por eso tiene esa parte plana ahí. Y bueno, el factor de reducción, miren, una de las ventajas de poner en función de ET y E es que se calcula directamente, ¿no? A diferencia del otro caso. También es posible calcular cuántos puntos en función a estos parámetros que están definiendo, cuántos puntos es que están calculando o están graficando en el diagrama de interacción, en este caso 26. Si lo hacen más tupido, obviamente van a tener más. Entonces, hasta ahí. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera exportar Profesor, esto? Dígame. disculpe, una pregunta. En el caso de cuando se hace los nudos y todo eso, a veces utiliza el 1.25 FY en este caso, por ejemplo, el de la columna. Solamente habría que multiplicar ese por el nominal, 1.25 por el nominal, para que se dé.
o lleva otros factores. No, en realidad sí, o sea, hay que modificarlo todo con el 1.25 nada más, ¿no? Y eso es todo. No hay ningún otro inconveniente. Entonces, solo habría que multiplicar por 1.25 y ya, ¿no? Ya. Como les comentaba, ¿qué pasaría si yo quisiera exportar estos datos a Excel? Recuerden que yo estoy graficando estos datos a partir de un contador que he definido aquí. Miren, es un contador. Entonces, ustedes prueben y no van a poder, ¿no? Se los dejo de tarea. Así no van a poder. Esto todavía no son datos que sean manejables. Están siendo evaluados nada más. Entonces, para poder nosotros manipular esos datos y llevarlo a un Excel, por ejemplo, o una componente de Excel, como ven aquí, necesariamente hay que hacer un procedimiento algo corto, pero bastante útil, que es lo que yo también he utilizado en la hoja de cálculo que tienen, ¿no? Para poder manipular la data y poder interactuar con las tablas de Excel. Entonces, lo que yo voy a crear realmente aquí es recién un vector PNX que va a almacenar a los valores que yo quiero, ¿no? Porque en realidad previamente no estaban almacenados en ningún punto o en ningún lado, ¿no? Entonces, recuerden que nosotros ya tenemos definido el número de puntos, ¿no? Y lo que estoy haciendo aquí, por ejemplo, es definir la primera fibra, ¿no? Según el límite inferior que he definido también arriba, y hacer un for y empezar a llenar el vector uno a uno, ¿no? Iteración o punto a punto, en este caso los 26 puntos que son, y recién esto es un vector que almacena valores, ¿no? Hago lo mismo para MNX o para las resistencias reducidas, y eso recién, lo que estoy haciendo aquí, como les comentaba, es hacer un stack, es decir, añadirle dos puntos. Miren, antes de esto, antes del stack, este PNX contiene los 26 puntos que yo quería. Ahí está, 26 puntos. Pero recuerden que todavía no tiene el punto de compresión pura y ni el punto de atracción pura, ¿no? Entonces, justamente arriba ya estaba calculado esos puntos y lo que estoy haciendo aquí es añadirle antes el PN y después la resistencia a tracción pura negativo, ¿no? Igual aquí para la resistencia reducida y para el momento flector solo sería añadir cero al inicio y cero al final. ¿Qué nos permite esto? Bueno, lo pueden uno llevar a un Excel, graficarlo o hacer lo que les plazca dentro de Excel o en todo caso, como les dije, aquí se puede ver ya graficado con los dos puntos adicionales y ya sería el diagrama de interacción completo. Ahora, como pueden ver, a veces para la leyenda resulta algo fastidioso que coloquemos pues el negativo o con una traza y el positivo con otra, digamos, con otra definición, como está aquí, en total cuatro, ¿no? Esto también tienen que tratar de evitar, tienen que tener buenas prácticas y, por ejemplo, aquí yo les muestro una consolidado porque se hace una unión, ¿no? En este caso se utiliza el argument. Recuerde la diferencia entre el stack y el argument. Esto ya lo hemos utilizado muchas veces y lo estoy utilizando aquí para que sea una sola línea todo esto, ¿no? No sé si notan todo el azul es una sola y este, el del centro, también es uno solo. Entonces ya nos ahorramos líneas de entrada aquí que nos van a facilitar para entender o interpretar nosotros mismos lo que escribimos. Ahora, ¿qué estoy añadiendo aquí? Simplemente son unas líneas si es que quieren ubicar adecuadamente algunos puntos. Por ejemplo, este punto de aquí, el verde, representa el inicio del agrietamiento, ¿no? Que viene a ser justamente el punto B. Esta línea de aquí viene a ser la excentricidad a la falla balanceada y acá hay un cierto error, ¿no? Justamente ese error ustedes lo pueden sopesar si es que lo refinan más el análisis, ¿no? Miren, si es que lo hacen, como le mencioné, si es que lo que pasa es que el diagrama de interacción, miren, de este punto se está yendo a este punto, ¿no? Entonces, como que hay un pequeño error que, como les dije, podría ser cubierto si es que reducimos el incremento de deformaciones y pues ya va a seguir esa línea azul, ¿no? Y entonces si yo me voy abajo ya no van a ver ese error. Pero yo no sé qué tanto vale la pena, ¿no? O sea, ya depende, miren, ya está preciso, ¿no? ¿Y qué viene a ser la tercera línea? Vendría a ser el inicio de la falla controlada por tracción. Y justo pasa por este punto, porque recuerden que a partir de ese punto el factor phi es 0.9, ¿no? ¿No? Entonces es importante también. Podría también graficarlo, ubicarlo, eso ya depende de ustedes, ¿no?
Entonces, de esa forma pueden manipular esos gráficos. Bien, hasta este punto tienen alguna consulta porque vamos a pasar con dos puntos más, que es lo que se va a utilizar. Entonces, como les dije, la metodología va a ser que yo les explico aquí de forma sencilla para que lo puedan entender y después ya será tarea de ustedes que interpreten pues el código, ¿no? Ya finalizando esta sesión, les voy a enviar la hoja completa, ¿no? De columnas, que es lo que han visto en la publicidad del curso y en base a todo lo que hemos visto y lo que vamos a ver hoy día, pues ya son capaces de interpretar y estudiarlos por su cuenta. Hemos mencionado que esa va a ser la forma, ¿no? Entonces, hasta este punto, ¿tienen alguna consulta? Ninguna consulta. Entonces, procedamos entonces a hacer lo siguiente. Miren, obviamente nosotros, a partir de los datos en ETABS, como han visto, numerosas clases ha sido destinada a tratar las solicitaciones, porque obviamente va a depender del piso, del diseño, etcétera. Pero vamos a hacer el ejemplo muy sencillo para una solicitación cualesquiera, y esto se repite obviamente para cualquier número de solicitaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa o qué es los gráficos que van a ver en la hoja de cálculo? Una de ellas, por ejemplo, es el ratio demanda-capacidad, ¿no? Tal cual lo calcula ITAPS, por ejemplo. Entonces, imaginemos que tenemos una carga de 300 toneladas y un momento de 40. Procedemos a calcular esta excentricidad, ¿no? Entonces, nosotros podemos calcular la excentricidad que se obtiene de los puntos del diagrama de interacción que nosotros hemos graficado, ¿no? Ahorita, con las condiciones que yo le he puesto arriba, tengo 38 puntos del diagrama de interacción. Y aquí tengo las cargas axiales. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Justamente, obviamente la excentricidad, pues es muy poco probable de que coincida con una de estas, ¿no? Porque estamos analizando puntos discretos, entonces para obtener el punto exacto, digamos, de la excentricidad de la solicitación, lo que vamos a tener que hacer es una interpolación entre estos, ¿no? Entonces habrá que evaluar que la carga 300, ¿en qué punto está? Si ustedes ven aquí, justamente la carga de 300, no sé si notan, está entre la fila 12 y la fila 13, lo que significa entonces que la excentricidad eh, justamente va a estar también entre estos dos, ¿no? Entonces, ¿a qué excentricidad me refiero? A la excentricidad que vamos a proyectar al diagrama de interacción. eh, Básicamente, ¿no? Porque miren, ¿qué es lo que hace ITAPS? Me voy a adelantar un poco para que vean o qué es lo que vamos a hacer, ¿no? No sé si han visto, pero ITAPS te calcula un ratio demanda-capacidad a flexión, ¿no? Y justamente la línea verde representa, por ejemplo, la demanda, porque aquí está el punto que hemos insertado, el PU, o el MU, PU, ¿no? El 300 toneladas con 40 toneladas de momento, ¿no? Entonces, ITAPS te calcula o primero te proyecta, ¿no? Hasta la intersección con el diagrama de interacción, ¿no? Le voy a aumentar aquí para que se pueda visualizar un momento. Y hay que dividir simplemente la longitud de la línea verde con respecto a la longitud total para ver qué tan cerca estamos del diagrama de interacción para una excentricidad constante, ojo, para una excentricidad constante, y nos determina pues el ratio demanda-capacidad. Entonces, lo que voy a hacer es, por ejemplo, incrementar, como les decía, un poquito estas cruces para que vean que nosotros tenemos un diagrama de interacción discreto y obviamente la intersección de esta línea proyectada va a caer en un cierto punto, ¿no? Entre dos de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Otra vez, ¿no? Una interpolación entre estos dos puntos para encontrar este puntito, para poder graficar esta línea roja, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué viene a ser el ratio demanda-capacidad? Lo que les decía, ¿no? Viene a ser la línea verde o la longitud de la línea verde, que viene a ser básicamente la hipotenusa, ¿no? Por eso está aquí esta fórmula. Y
el total, ¿no? Que viene a ser la línea verde más la línea roja, que viene a ser esto. Entonces, estimados, justamente en este caso, por ejemplo, tenemos un diagrama de demanda capacidad de 62%, ¿no? Punto 62. Entonces ustedes dirán, ¿y cómo ha determinado este punto, no? Porque como son puntos discretos, como les decía, no es que extraemos directamente de la lista, sino que vamos a tener que hacer una interpolación y para eso simplemente se hace un par de líneas que está aquí, ¿no? Miren, entonces simplemente lo que voy a hacer, recuerden que aquí es n puntos más 2. ¿Por qué más 2? Porque yo le añadí ya aquí el punto a compresión pura y al final el punto a tracción pura. Entonces, ¿y por qué inicia en 2? Porque esto ya es una estructura que muchas veces hemos utilizado, ¿no? Para que pueda evaluar el anterior y el siguiente, ¿no? Porque si empieza en 1, 1 menos 1 no hay el elemento cero, ¿no? Entonces, simplemente estoy evaluando en qué rango está la excentricidad para poder hacer la interpolación correspondiente, ¿no? Entonces, esto no es más que una interpolación sencilla entre los momentos y cargas axiales que corresponden a la excentricidad que estamos, en este caso, sometiendo a la estructura, ¿no? En este caso sale una carga de 485 y ya con esto podríamos calcular multiplicando por la excentricidad resultante el momento. Y estos dos puntos justamente son los puntos que intersectan aquí al diagrama de interacción. Es este de aquí. ¿Qué estamos haciendo en otras palabras, estimados? Interpolando entre este punto uno que está aquí, y entre este punto 2. Obviamente hace una iteración, ¿no? Empieza a buscar entre qué puntos está esta excentricidad, ¿no? ¿Qué pasaría si estaría aquí? ¿No? Ubica aquí y hace la interpolación entre este y así sucesivamente. Por ejemplo, vamos a modificar, ¿no? Vamos a tal vez reducir el momento para, por ejemplo, estar aquí en este tramo, ¿no? Entonces, podría aquí, en vez de ponerle 40, tal vez ponerle 7. Y miren ustedes cómo esta línea se va a mover a ver, ¿hay algún error por ahí? Mm, bueno, debe ser un caso especial ahí que no sé por qué está pasando eso. A ver, un momento, qué raro. Se divide por cero, me dice. Mm, bueno, no tenía previsto ese caso. Vamos a colocar, a ver, un momento de 12. Y aquí está, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos un demanda capacidad de 43% y habría que ver por qué está pasando ese error, ¿no? Nos dice que está básicamente cuando el momento es muy pequeño, eh, está encontrando probablemente no tiene cómo interpolar tal vez, ¿no? Y por ahí el error. Pero ¿saben por qué es? Porque estos dos puntos son iguales, ¿no? Y recuerden que si son iguales, entonces obviamente el denominador para la interpolación se va a hacer cero, ¿no? Entonces habría que imponer una condicional. Eso ya lo pueden hacer ustedes, ¿no? Eso también está programado. Esto, o sea, se los muestro aquí de forma sencilla, pero por ejemplo en la hoja de cálculo que ustedes hasta este punto ya tienen, eso ya está programado, ¿no? Entonces lo pueden revisar. Es simplemente añadir una condicional para estos puntos donde ya la carga axial reducida es igual. Entonces, a ver, voy a abrir este archivo. Todo lo que ustedes ahorita están viendo así de manera sencilla, obviamente lo van a entender mejor cuando vayan a la hoja de cálculo, porque si yo les muestro, les explico desde aquí, no van a entender, ¿no? Tampoco lo podemos hacer desde cero porque son códigos o procedimientos que ya se han visto a lo largo del curso y pues no vale la pena estar ahí perdiendo tiempo, ¿no? Entonces, miren, justamente después de graficar las solicitaciones en el diagrama de interacción correspondiente, hasta este punto ya entienden cómo es que grafica, ¿no? Además de que recuerden que dependiendo del número de diseños hay que hacer un for y va a empezar a calcular o graficar los diagramas de interacción para todos los diseños, ¿no?
Y bueno, bueno, esto está incompleto, ¿no? Pero ya en la siguiente parte que les voy a enviar, ya calcula el ratio demanda capacidad. A ver, me permiten un momento y les voy a mostrar, ¿no? Entonces, está cargando. En este caso, la hoja de cálculo es capaz de calcular el ratio demanda-capacidad en todos los pisos en función a todos los diseños que hemos definido, ¿no? Obviamente, es lo mismo, simplemente en bucles sucesivos nada más, ¿no? Según las cargas que nosotros hemos delimitado en las anteriores clases. Entonces, por ejemplo, esta ya es la hoja completa, no se preocupen, se los voy a pasar para que lo puedan estudiar completo y libre. Y aquí está, ¿no? Por ejemplo, miren. Está calculando el ratio demanda-capacidad, aquí 0,79, aquí 0,77 para las dos direcciones y de acuerdo a la combinación que yo quiero, por ejemplo, aquí combo 3. Pero si digamos yo le digo quiero para el combo 2 tal vez, entonces, y mantengo aquí también puedes seleccionar el piso de interés, o si es arriba o abajo, o si es el valor mínimo o máximo según corresponda, ¿no? Recuerde que esto solo tenemos para combinaciones que incluyen sismo. Entonces, ya se pueden imaginar, pues, la ardua labor que hay detrás, ¿no? Porque hay mucha data por medio, y es por eso que puede tardar unos segundos, pero como pueden ver aquí ya se actualizó, ¿no? Y vean que en esta zona plana no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente, porque obviamente, justamente eso también es algo que vale la pena mencionar, ¿no? Cuando uno hace pruebas así sencillas y detecta errores, pues recién puede llevar a un código más elaborado, ¿no? Por eso les explico aquí, para que vean lo simple que es, solo que cuando ya es una gran cantidad de datos, pues hay que hacer simplemente unos for sucesivos nada más, ¿no? Entonces, eso es lo que es capaz de hacer la hoja de cálculo y no solo te da para un piso en específico, sino, por ejemplo, aquí ya te da para todos los pisos, ¿no? En este caso, para los 20 niveles. Y hay que asegurarnos de que el ratio demanda-capacidad no supere uno en ninguno de los pisos, ¿no? ¿Y por qué varía así? Porque obviamente el diseño también cambia, ¿no? En cada grupo, ¿no? Que hemos definido al inicio. Entonces, esto es para la dirección X, para la dirección Y. Ahora, ustedes tenían que hacer una tarea, ¿no? Tenían que hacer una tarea para evaluar la efectividad que tiene hasta este punto el código que hemos generado para poder dividir las cargas según el número de pisos, según el diseño que colocamos aquí, ¿no? No sé si alguien lo ha hecho, si alguien tiene su modelo de cualquier sea el número de pisos que haya elegido y ha podido comprobar. Ingeniero, Sí, eh, quería saber precisamente si el ejemplo que usted nos dio y que yo intenté comenzar se va a hacer con esta hoja que usted nos va a enviar. Esa es perdón, mi consulta. ¿a cuál ejemplo? Disculpe, no le entiendo bien. Eh, la tarea que usted nos dio la vamos a hacer con esta nueva hoja que usted nos va a enviar. Esa es mi consulta. No, era con la hoja que ya tenían, ¿no? Yo les dije, simplemente tenían que verificar que lo que hemos programado estaba bien y ponerlos aquí, diseñar la columna en altura, modificando, cambiando de sección para ver que todos los filtros que hemos colocado funcionen. Eso era la tarea, ¿no? Y no era necesario otra hoja de cálculo, era esta que tienen hasta el momento, ¿no? Ah, ok, gracias. ¿Alguien ha hecho, estimados? Bueno.
Yo tengo una pregunta. Si quisiera presentar un informe de la hoja, o sea, de lo que estamos viendo ahora, de las cargas y el diagrama de interacción ahí, ¿habría manera de hacerlo? O sea, justamente la ventaja del MatCat Prime es de que, no sé si notan, o sea, a diferencia de otros, mm, ¿cómo podría decir? De otras hojas de cálculo, pues justamente el objetivo del MatCat Prime es que te da una interfaz como de documentación, ¿no? Donde lo único que hay que hacer es quitarle la cuadrícula, configurar, poner el pie de página, poner el, el encabezado que uno guste, etcétera, lo configuras y pues simplemente se configura, ¿no? Para una documentación nada más. Eso ya es estético, ¿no? Algo que lo pueden configurar ustedes, ¿no? Luego lo imprimen y ya. Entonces, justamente esa es una de las ventajas, ¿no, estimados, que tiene el MatCat. Justamente por eso es que la gran parte de los ingenieros lo utilizan. Además que es bastante visual y pues, lo que he hecho aquí, a ver. Entonces, ¿no? Ustedes ya, eso es configuración de ustedes para que lo puedan presentar en un formato, ¿no? Bien, entonces, sigamos. El siguiente punto que tenemos que ver es el cálculo del momento nominal, eh, porque esto es necesario, por ejemplo, para la verificación columna fuerte, viga débil. Eso quiere decir que aquí tenemos la solicitación hasta la línea verde, ¿no? En este punto, ¿no? Y a partir de ahí tenemos que proyectar cuál es, asociado a esa carga axial actuante, cuál es el momento resistente nominal de la columna, ¿no? Obviamente esto se hace para todas las cargas que estén actuando en el piso o en el grupo de diseño y por eso es que aquí les presento cómo se hace para uno, ¿no? Porque eso se extiende nada más a los demás. Entonces, al igual que el caso anterior, hay que identificar en qué rango está la carga axial, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí, por ejemplo, estos son los puntos discretos del diagrama de interacción y lo que tengo que ubicar es la carga axial entre qué puntos están nada más, ¿no? Y una vez que ubico entre qué puntos están, pues simplemente nuevamente hago una interpolación lineal. Esto obviamente consume menos, es menos gasto computacional que hacer un bucle que encuentre el punto más cercano, ¿no? Entonces, esto ya depende de cada uno, ¿no? Antes yo hacía un bucle for o un bucle while para encontrar, digamos, ese punto asociado a los puntos discretos que tengo, porque yo lo hacía bastante tupido el diagrama de interacción, pero después he visto que no es necesario y con una interpolación es bastante preciso, ¿no? Por ejemplo, aquí, con la interpolación que he hecho, he obtenido el momento nominal aquí, ¿no? Y si yo evalúo el error, por ejemplo, me sale en porcentaje 0,23%, ¿no? Haciendo la interpolación lineal. ¿Por qué? Porque la carga axial que ha obtenido es 369 y la de diseño es 300, ¿no? Entonces, eso muestra la efectividad que tiene este procedimiento de hacer una interpolación, ¿no? Entonces, esto no solo es útil para calcular el momento nominal que entra en la ecuación del 6 quintos para el pórticos especiales a momento, sino también justamente lo que mencionaba uno de los colegas es cuando calculamos el diagrama de interacción para para 1,25 FY, entonces también es necesario entrar a la carga axial y encontrar pues el momento probable, ¿no? Entonces es el mismo procedimiento, es algo análogo. Entonces, como les dije, esto no es la única forma, ¿no? Ustedes pueden evaluarlo, pero a mi parecer esta interpolación lineal funciona y es lo que yo he utilizado, ¿no? Para no sobrecargar la hoja de cálculo que están viendo aquí, ¿no? Que hace muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso les digo, traten de ser económicos en ese aspecto. Bien, entonces simplemente lo que estamos haciendo aquí es, al igual que la carga axial arriba, simplemente estamos calculando la altura del eje neutro asociado a los 38 puntos que tenemos del diagrama de interacción, ¿no?
Entonces, justamente también un colega la otra vez nos consultó cómo yo determino la altura del eje neutro, ¿no? Porque también es importante. ¿Ustedes creen que necesitan la altura del eje neutro para una carga en específico? ¿Para qué creen que nos ayude eso? ¿Alguien recuerda? ¿Están revisando el manual de la ACI? ¿Para qué les interesaría encontrar esta altura del eje neutro asociada a la carga axial de diseño? En este caso, para una carga de 300 toneladas, tenemos una altura del eje neutro de 20 centímetros. ¿Para qué creen que es útil? Para calcular la deformación Inercia efectiva. Mm, Para el momento probable. y el momento. Bueno, el momento probable se puede obtener directamente, ¿no? Hay algo más interesante del por qué necesitamos este C para cada condición de diseño. Porque justamente el código nos dice bien claro, eso está en el manual, ¿no? De que el peralte efectivo se calcula al centroide de las barras comprimidas, perdón, al centroide de las barras en tracción. Entonces, miren qué pasa. Por ejemplo, tenemos esta columna. Esto hace la hoja, por cierto. Miren, aquí puede haber, aquí tenemos las distancias de cada fila de acero, ¿no? De dos y así sucesivamente. Entonces, lo que nos dice el ACI como definición de peralte efectivo es que nosotros deberíamos calcular el centroide de todas estas barras en tracción. Y para calcular el centroide de las barras en tracción, nosotros tenemos que conocer qué barras están en tracción o qué barras están en compresión asociada a una carga determinada, ¿no? Entonces, justamente para eso nosotros necesitamos, por ejemplo, el C, y con el C nosotros, según las distancias de cada fila, determinamos, ya, en este caso, todo este grupo de barras está en tracción. Si la carga axial es menor, probablemente el C esté aquí y el peralte efectivo, pues, va a cambiar, ¿no? Entonces, justamente mientras menor sea la carga axial, el peralte efectivo va a subir porque hay más barras en tracción, ¿no? Y eso puede influir en la resistencia cortante de la columna. Entonces, y esto obviamente también se extiende a muros. Por ejemplo, en muros, para calcular la longitud del borde confinado, en muros estructurales especiales, también necesitamos esta altura del eje neutro. Entonces, ya no lo voy a volver a explicar porque el procedimiento es totalmente igual o análogo, ¿no? Entonces, simplemente hay que ubicar en el diagrama de interacción en qué rango está la carga axial y hacer una interpolación del C, y eso es todo. Miren que hay una precisión razonable, ¿no? Entonces, este procedimiento por eso es bastante importante que lo entiendan y hay muchas formas, ¿no? Ya acá les presento esto, ¿no? Bien, eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, eso lo van a ver a cada rato en muros o en columnas, ¿no? Entonces, quedó claro el procedimiento de qué es lo que se está haciendo aquí. Es interpolar nada más entre este punto y este punto. Igual aquí, interpolar entre este y este, y así, nada más. Pero obviamente eso para una documentación pues nos ayuda, ¿no? Entonces, como han podido ver aquí, ¿no? Para mostrar el reporte del diseño en todos los pisos. Por ejemplo, más adelante es lo que lo que se está haciendo aquí, miren, se está calculando el momento para la combinación eh, mínima para la máxima. Esto de aquí es lo mismo que les acabo de explicar, ¿no? Dependiendo obviamente de las cargas y del diagrama de interacción correspondiente, ¿no? Así se verifica columna fuerte, viga débil. Y, por ejemplo, para el diseño por capacidad, la misma historia, ¿no? Miren, voy a ir un poco más abajo. Y, a ver, ¿dónde está? Aquí, construir el diagrama de interacción probable para 1.25 FY en pórticos especiales. Y para cada carga axial, proyectar al diagrama de interacción probable, ¿no? Y obtener el momento, ¿no? Esto es lo mismo, miren, la misma idea. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Otra vez, ¿no? Una interpolación y así. ¿Sí? Entonces, de esa forma ustedes van a poder comprender lo que se está haciendo, ¿no?
¿no? Por eso les estoy explicando esto. Listo. Entonces, como les decía, para el cálculo de la resistencia corta hay que calcular, miren, un peralte asociado a una carga axial. Miren cómo varía. Dependiendo de la carga axial, miren cómo varía el peralte efectivo, ¿no? Entonces, obviamente no es mucho la diferencia, ¿no? Pero en este caso, pues he sido lo más preciso posible, ¿no? Y además para aplicar todas esas definiciones de manera formal. Ya después de que uno hace esto, puede simplificar las cosas según los resultados que obtiene, ¿no? Según la experiencia que uno ya tiene, ya, bueno, puede decir, le mejor le resto al peralte total, le puedo restar 6 7 8 9 dependiendo de la experiencia que tenga, ¿no? Entonces, por eso es bueno siempre hacer cálculos precisos para manejar en qué rango se manejan, ¿no? Entonces, eso ya es teoría, lo El pueden ver PSU, el PSU sobre 6 ahí es por lo del tema de la excentricidad, para que no salga del romboide, vamos a decirlo así, para No, comparar. no, eso no tiene que ver con eso. A ver, si ustedes se van al manual, a ver un ratito, voy a abrirlo brevemente, ¿no? A ver, ¿dónde está esto? Mm, Ah, no, que te culpaba. ya, si ustedes revisan el manual, tienen que revisar porque eso ya es aspecto teórico, ¿no? Entonces, yo les dije en el inicio del curso que pues no es un curso de diseño, sino más que todo de programación. Y lo que tiene, o lo concerniente a la teoría, tiene que revisarlo aquí, ¿no? Si ustedes se van al diseño de columnas, por ejemplo, me voy a resistencia cortante, y aquí van a encontrar el SPU sobre 6, ¿no? Que están viendo. A ver, revisar sección 6 me dice. Ahora vamos a... Ah, ya, es que esto está aquí en aspectos generales, resistencia corta, aquí está, ¿no? Ya, aquí está. El valor de NU entre 6 AG no debe exceder 0,05 F'C para la resistencia cortante de elementos sometidos a compresión. Aquí está esto, ¿no? Entonces, todas las tablas que ustedes ven simplemente es seguir con rigurosidad los requisitos del ACI para el diseño de pórticos especiales a momento, según el capítulo 18, o en general según todo el código ACI, ¿no? Entonces, todo lo que van a ver ahí es en base al manual que tiene y a la norma, ¿no? Bien, entonces, sobre esta parte tienen alguna consulta porque ya les voy a proceder a explicar lo que tiene que ver con la flexión biaxial y la curva de interacción o la superficie de interacción en 3 dimensiones, ¿no? No sé si tienen alguna consulta sobre esto. Bien, sigamos entonces. Eh, Básicamente, entonces, aquí vamos a definir, bueno, las propiedades básicas, ¿no? Bueno, ya la geometría, los coeficientes de reducción, las propiedades del material. Acá hay otra forma de insertar directamente la distribución de las barras, calcular la cuantía, etcétera. Son algo bastante sencillo que ya hemos mencionado, y algo muy similar a lo anterior, no igual, pero similar. Y aquí lo que estamos haciendo es variar la longitud otra vez del bloque equivalente, ¿no? Ustedes pueden hacer, yo les recomiendo esto bastante, eh, hagan la construcción de la superficie de interacción 3D que van a ver a continuación, pero no modificando la altura del eje neutro equivalente, sino modificando la fibra en tracción como hemos visto en el anterior ejemplo, ¿no? Aquí. Entonces, al final, ¿no?
Entonces, eso lo pueden hacer como manera de ejercicio. Cosa que practican, van evaluando y van entendiendo el código. Entonces, aquí se está calculando la resistencia nominal, los momentos nominales en cada dirección, los factores de reducción. Ya, aquí la resistencia reducida, lo mismo que lo anterior, básicamente. Y aquí está, ¿no? El diagrama de interacción uniaxial, más de lo mismo. Ah, pero ¿qué viene a ser lo nuevo? Esto de aquí, ¿no? Ya. Esto sí es bastante interesante, ¿no? A ver, voy a prender mi pantalla para explicarles unas cositas acá. En realidad no es tan complicado, ¿no? Solo hay que entender, inclusive más que complicado es un tema de razonamiento matemático nada más. Mm, a ver, permítame un minuto, por favor. Entonces, miren, eh, un rato voy a dejar de compartir mi pantalla. Ya, ¿me puede confirmar si se puede ver el Word? Sí, ¿no? ¿Sí se ve, por favor? ¿O se está viendo la otra pantalla? ¿Me confirman si se ve el MatCat? Bien, como no dicen nada, voy a suponer que están viendo el MatCat, ¿ok? Entonces, aquí nosotros podemos colocar las solicitaciones, ¿no? Entonces, bueno, en algunas circunstancias, las columnas pueden estar sometidas a flexión biaxial. Entonces, generalmente el procedimiento de buscar el plano exacto no necesariamente es lo más eficiente, es bastante arduo. Entonces, hay programas obviamente específicos para ello, como CCI Call, por ejemplo, y muchos otros. Y una de las formas más sencillas es justamente construir la superficie de interacción y pues evaluar que los puntos estén dentro de la superficie, ¿no? Como pueden ver aquí, por ejemplo, acá hay un punto que ya se salió, ¿no? Entonces, habría que pues tener cuidado, redimensionar la columna en ese sentido, ¿no? Entonces, esa sería la forma más sencilla, digamos, en lugar de encontrar un plano exacto. Ahorita les voy a comentar más al respecto a qué me refiero con ese plano exacto, ¿no? O equivalente según la solicitación. Entonces, como les decía, no hay más que todo esta parte, no es algo técnico, sino son técnicas o digamos algunos conceptos que hay que recordar para poder, más en matemática que otra cosa, ¿no? Entonces, estas son las solicitaciones que vamos a graficar junto con la superficie de interacción. Y bueno, para graficar un gráfico 3D, podemos ir aquí a gráficos, insertar gráfico y aquí, ¿no? Gráfico 3D. Entonces, en aquí, por ejemplo, nos pide solo una entrada, ¿no? Solo una entrada. Y por ejemplo, si yo le pongo U,
justamente lo que va a entender aquí es que la primera fila son coordenadas X, la segunda coordenadas Y y la tercera coordenada Z, ¿no? Y empieza a graficar, como pueden ver aquí, ¿no? En este caso U. Pero, a ver, aquí está, ¿no? Entonces, incluso uno puede entrar aquí y puede darle un estilo de línea. Por ejemplo, quiero que tenga un símbolo y que no tenga líneas, ¿no? Y aquí están los puntos que he graficado, ¿no? Estos son estos puntos. Entonces, más o menos de esa forma es como funciona los gráficos tridimensionales. Eso lo vamos a volver a mencionar más abajo, ¿no? Ya, entonces, ¿qué debemos recordar para poder construir la superficie de interacción biaxial? Básicamente tenemos que, uno, encontrar la distancia a las barras de refuerzo según la inclinación del eje neutro. Entonces, les voy a explicar primero el procedimiento general y luego les explico en qué consiste, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer básicamente es lo siguiente. Tenemos una sección rectangular. Lo mismo aplicaría obviamente para una sección circular. Y para una sección irregular ya es otro procedimiento más complejo que está fuera del alcance del curso. Pero, mire, ¿qué es lo que pasa aquí? Nosotros vamos a tener barras de refuerzo en la columna. Y lo que hicimos antes era, bueno, en este caso, elegir pues un sistema paralelo a los ejes principales y empezar a modificar o incrementar la altura del eje neutro, ¿no? Entonces, eso era el procedimiento que habíamos visto hasta ahora. Sin embargo, lo que vamos a hacer ahora es algo más complicado. No solo vamos a modificar esta altura del eje neutro C, ¿no? Sino que ahora lo vamos a rotar, ¿no? Entonces, ahí se va a complicar pues un poco porque vamos a tener un área comprimida en estas circunstancias de esta forma más o menos, ¿no? Dependiendo del ángulo de rotación, ¿no? Entonces este puede ser un ángulo teta, que justamente es lo que vamos a cambiar y vamos a definir, al igual que definir discretamente los puntos del diagrama de interacción, nosotros tendremos que ser capaces de definir cuántas curvas queremos, ¿no? O sea, en la superficie 3D, por ejemplo, ETABS te da un cierto número de curvas, ¿no? Obviamente los principales a los ejes ortogonales y unos cuantos más aquí, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que se construye esta superficie, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es justamente definir ese incremento del ángulo teta, o cuántas, dependiendo de cuántas curvas vamos a definir aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí si tenemos tres curvas entre este cuadrante, pi medios, entonces miren que aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro espacios, ¿no? Entonces, ¿cuánto será teta? Simplemente será pi medios, ¿no? Dividida entre 4, ¿no? Que sería pi octavos. Ese sería el incremento si es que yo elijo cuatro curvas. Si es que elijo cinco curvas, va a ser análogo, ¿no? Y vamos a encontrar un incremento de teta. Ahora, para cada teta, nosotros vamos a tener eh, una, digamos, o vamos a incrementar la altura del eje neutro, pero perpendicular, ¿no? Es decir, en este caso el C viene a ser esta longitud, ¿no? Esto viene a ser el C, pero esto podría ser tranquilamente aquí, ¿no? ¿No? Entonces notan que vamos a ir incrementando el C, pero con el eje neutro inclinado. Y también el inconveniente que tenemos aquí es justamente la distancia a cada fila de refuerzo, ¿no? Miren aquí. Entonces habrá que programar algunas relaciones trigonométricas para poder tener en cuenta esas distancias, ¿no? El No punto de sé. partida sería la esquina derecha, izquierda o Sí, justamente puede ser cualquiera, pero por convención en esta hoja de cálculo, muy buena la consulta, va a ser a partir de la esquina superior derecha. Ahora, otro punto importante, no sé si han notado, ¿no? Cuando la altura del eje neutro está en la línea que voy a poner de color, a ver, en esta de aquí que estoy graficando, noten que aquí el área comprimida es triangular. Pero en el área de color naranja, por ejemplo, ya es un trapecio, bueno, es claro, ¿no? Es un trapecio irregular, entonces
Vamos a tener cuatro casos en realidad que se pueden resumir en esta figura, miren. Vamos a tener aquí, bueno, en este caso se está, como les dije, el punto de referencia puede ser cualquiera. En este caso imaginemos que es la esquina izquierda superior. Y vean cómo, dependiendo de la profundidad del eje neutro, vamos a tener distintos casos, ¿no? Entonces hay que calcular el área comprimida en función a cada uno de estos cuatro posibles casos. Eso puede ser una de las cosas más complicadas. Pero hay otro detalle, ¿no? Como les decía, acá hay una relación. Voy a hacer otro gráfico para explicarlo mejor. Miren qué es lo que pasa aquí. Por ejemplo, si yo tengo esta sección y me interesa, por ejemplo, voy a graficar un eje neutro genérico, por ejemplo, así. Y me interesa mm, la distancia desde este eje de referencia, por ejemplo, hasta el centroide de esta barra. Entonces trazo una paralela, ¿no? Trazo una paralela. Y la pregunta es, ¿cómo yo puedo hallar entonces esta distancia de I? Prima le voy a poner porque ya es inclinada, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta algunas relaciones, ¿no? Primero que todo, es necesario ubicar el centroide geométrico de la sección. En este caso, está aquí, ¿no? Luego, mm, si nosotros trazamos, por ejemplo, una paralela, nuevamente, entonces, miren qué es lo que pasa. Nosotros, ¿cómo podríamos calcular teniendo este ángulo de giro, ¿no? Por ejemplo, aquí, este es el ángulo que yo voy a girar. Bueno, por nomenclatura, a ver, vamos a ver, este ángulo de giro teta, voy a definirlo como este de aquí, mire. Este de aquí, teta. Ese va a ser el ángulo de giro. Entonces, si nosotros en este sentido, por ejemplo, a ver, mm, a ver un momento, estoy... Ya, en un caso general, imaginemos que no, este puede ser un punto arbitrario, ¿no? Y el centroide o el centroide geométrico puede estar en cualquier otro punto, ¿no? Entonces, imaginemos que está aquí, básicamente. Este es el centro de gravedad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que determinar? Justamente si nosotros unimos este punto de aquí con el punto de referencia, podríamos encontrar este triángulo, ¿no? Este triángulo rectángulo, donde justamente nos va a ayudar a determinar este ángulo alfa, que viene a ser el que forma este, digamos, este triángulo, ¿no? Ya, ¿y esto para qué nos va a servir? Porque justamente nosotros tenemos que encontrar una forma de encontrar este DI en función de alfa y teta, ¿no? Entonces, de geometría nada más es posible determinar que este valor de I es función de esos dos ángulos, ¿no? Justamente aquí, si yo me voy a la hoja de MATCAD, vamos a ver cómo logramos eso, ¿no? Antes de calcular la fuerza en compresión del área comprimida, miren, ¿qué es lo que hacemos?
De la definición anterior, yo tengo aquí que tengo 5 filas en X y 5 filas en Y de acero de refuerzo. Esto es de la definición para el diagrama uniaxial. Tenemos la distancia a las filas en X y las distancias a las filas en Y. Esto lo tenemos de la definición anterior. También teníamos el área de cada barra de refuerzo. ¿Ok? Y a su vez también tenemos, por ejemplo, o bueno, lo que vamos a proceder a hacer a continuación es estas líneas de aquí. Les voy a proceder a describir qué es lo que hace, ¿no? Por ejemplo, aquí. El XT básicamente simplemente es colocar este último aquí y desde el último hasta el inicio, no sé si notan, simplemente es cambiar el orden. Y ustedes dirán, ¿para qué? Porque esto luego lo voy a replicar. ¿Y por qué en ese sentido? Porque recuerden que el eje o el punto de referencia va a ser la esquina superior derecha. Por eso es que a partir de la derecha, esta fila de acero está a 6,5 centímetros y la fila de la izquierda más alejada estará a 48 centímetros, ¿no? Entonces, para obtener unas distancias X en función del punto de referencia. Entonces, no solo necesito las distancias X, que obviamente van a ser constantes, sino también las distancias Y, ¿no? ¿Y para qué necesito eso? Porque justamente en función de las coordenadas X y Y respecto al punto de referencia, nosotros podemos determinar, en este caso, o bueno, lo podemos, porque miren, cuando el eje está inclinado, ¿no? Si aquí yo tenía dos barras, por ejemplo, aquí tengo una barra, dos barras, antes estaban en una sola fila, ¿no? Pero ahora van a estar en filas diferentes, ¿no? Aquí va a ser D2 y este va a ser D1, por ejemplo. Y así sucesivamente, ¿no? Si yo tenía aquí otra fila de acero, entonces esta va a tener otra distancia y este tendrá otra distancia y así sucesivamente. Entonces yo necesito en realidad un vector que almacene las distancias inclinadas para cada fila de refuerzo. Entonces, lo que estoy haciendo aquí, XX, viene a ser, no sé si notan, es simplemente unir en un solo vector, en una sola columna, todos estos elementos, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí se repite 48 cuatro veces, porque hay cuatro filas, luego 35 se repite cuatro veces y así. Lo vamos a convirtiendo en un solo vector para poder hacer un bucle que barra todas las barras. Igual hacemos aquí en Y. Y igual en las barras en el área de aceros, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo es linealizando todo nada más, todas las barras, porque han visto que ahora son independientes, ya no es que podemos agrupar en filas, ¿no? Sino que son independientes. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos 24 barras, igual, ¿no? 24 barras, por eso hay 24 filas. Eso nada más es. Y bueno. Justamente aquí, miren, lo que estamos haciendo es definir un ángulo alfa que va a depender de la relación o de las coordenadas X y Y de cada barra, ¿no? Entonces, a partir de ese ángulo alfa, es posible entonces tener esa distancia inclinada. Es básicamente geometría, ¿no? Un poco de geometría. Tenemos un ángulo de inclinación alfa para cada barra, ¿no? Entonces, para explicarme mejor, voy a regresar aquí al Word para explicar qué viene a ser ese alfa, ¿no? Eh, ya. El alfa en todo caso viene a ser este ángulo, miren. Si yo grafico solo esta línea, desde la barra, por ejemplo, de mi interés hasta el sistema de referencia, este viene a ser el alfa. Y por ejemplo, para la barra 1, ¿cuál será el alfa? 1 con el punto de interés y este será el alfa, ¿no? Eso nada más es. Por ejemplo, para esta barra, de forma análoga, ¿no? ¿Cuál será el alfa? Este de aquí. Entonces, eso es lo que se está calculando aquí. Cada barra tendrá un alfa diferente, ¿no? Entonces, eso va a ser necesario para calcular el DI inclinado. La siguiente complejidad o reto sería encontrar el área comprimida para cualquier condición. Entonces, justamente vamos a definir un área, o en este caso una fuerza del bloque comprimido, que depende del ángulo teta, ¿no? El ángulo teta de giro global y la altura del eje equivalente, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí hay cuatro condicionales que básicamente son estos cuatro casos, ¿no? Entonces, básicamente es pura geometría, porque solo se está usando cuatro condicionales sencillas. Eso ya lo pueden deducir ustedes, ¿no? Entonces, obviamente, el centroide también tendrá cuatro casos, ¿no? El centroide del área comprimida tendrá cuatro situaciones específicas.
Ahora, los esfuerzos en cada fila de acero, miren aquí, justamente esta es la fórmula para calcular esta distancia inclinada, estimados. Esta es la fórmula. Lo que les decía, ¿no? ¿Cómo calcular DI en función de alfa y en función de teta? Aquí está. Esta es la fórmula. El HI viene a ser la distancia vertical, seno de pi medios más alfa menos teta. Todo tenemos, ¿no? Entonces, de esa forma calculamos la distancia vertical a cada fila de refuerzo y es posible con del diagrama de deformaciones calcular la deformación y posteriormente el esfuerzo, ¿no? Es algo análogo a lo que hemos hecho para el diagrama de interacción uniaxial, solo que ahora hay una variable más que es teta. Entonces, en este caso, ya, pues ya tenemos aquí la carga nominal, ¿no? Bien, estimados, es algo análogo a lo que ya estábamos haciendo, solo que como pueden ver, ahora todo es función de teta que nos va a permitir entonces elegir el número de planos que nosotros deseamos, ¿no? Esto es algo análogo a lo que ya estábamos acostumbrados, ¿no? De manera similar, el factor de minoración. Aquí de nuevo está la fórmula que les había comentado, seno de pi medios más alfa menos teta para calcular la distancia perpendicular dependiendo del ángulo teta, ¿no? Y bueno, esto sí es importante mencionar que nosotros en general, cuando vamos a elegir un teta específico, por ejemplo, elegimos un 45 grados. Eso no quiere decir, eso no quiere decir que el ángulo, estimados, o que la curva en este plano sea lambda constante. ¿Qué viene a ser lambda? Lambda viene a ser la relación entre excentricidades como se muestra en la figura, EX e Y, ¿no? Entonces, como pueden observar, estimados, esta relación de X y Y no es constante para un teta definido, ¿no? Como para 45 grados, por ejemplo. En realidad, lo que ustedes van a observar es que tenemos esto de aquí, miren. Va a ser algo así. O sea, en vez de seguir esto, ¿no? Un lambda constante, en realidad para 45 grados, por ejemplo, vamos a tener puntos, o sea, es una curva con lambdas diferentes en cada punto. Entonces, justamente a eso me refería cuando yo les decía, cuando nosotros tenemos un MUX y un MUY específico, ¿no? Es posible encontrar un plano de lambda constante, lo que significa de que, por ejemplo, si aquí tenemos el plano equivalente, no significa que aquí el teta sea, digamos, aquí es 45 grados, probablemente aquí el teta sea 47, aquí sea, por ejemplo, 50, aquí sea nuevamente 45. O sea, lo que deben entender es que para un teta constante, el lambda no es constante, y para un lambda constante, el teta no es constante. Es análogo, ¿no? Eso es lo que ustedes deben comprender. Eso se van a dar cuenta cuando nosotros grafiquemos la superficie de interacción, ¿no? Entonces, obviamente, para verificar la flexión en un plano, tendríamos que construir este lambda constante y eso requiere una serie de iteraciones, ¿no? Lo cual, desde el punto computacional, no es tan práctico, ¿no? Por eso es que es preferible visualizar toda la superficie mejor, ¿no? Y entonces aquí nosotros definimos el número de curvas que queremos en este cuadrante, ¿no? Como les decía, si queremos más, pues la superficie tendrá mayor precisión y el número de puntos en cada curva, ¿no? En este caso, 4 curvas en este cuadrante y 20 puntos. Entonces, yo puedo o calcular el incremento del ángulo. Bueno, en este caso no le estoy llamando teta, sino el incremento de un ángulo alfa, ¿no? Da igual. Y aquí, digamos, cuál va a ser la altura del eje neutro mínima para poder empezar el análisis, ¿no? Entonces, y aquí le estoy restando 3 puntos, porque recuerden que estamos utilizando la metodología donde ponemos en función de A, y justamente cuando el A es muy grande, trae ciertas inconsistencias en esta zona, lo que les dije, ¿no? En esta parte entre los puntos A y B. Y es por eso que prefiero yo quitarle unos puntos aquí para completarlo ya manualmente el punto A, ¿no? Como habíamos hecho anteriormente. Entonces, esa es la razón. Por eso les decía, si lo pueden hacer la misma metodología, pero con la metodología de cambiar la fibra o la deformación en la fibra en tracción, sería bueno, ¿no? Y aquí va el algoritmo biaxial, que es muy, muy sencillo, básicamente, no es nada complicado. Simplemente tenemos que hacer un for de una variable j que va a barrer, en este caso, el número de curvas más 2
¿Por qué más 2? Porque vamos a añadirle justamente el eje X y el eje Y principal. Por eso, si nosotros definimos 4, eso quiere decir estas 4 de aquí, ¿no? Como en este ejemplo, 1, 2, 3, 4. Si le colocamos 4, en realidad quiere decir que en este cuarto de cuadrante vamos a tener 6 curvas, ¿no? Por eso es que le añadimos 2 aquí. Luego incrementamos el teta, ¿no? El teta va a ser justamente este delta alfa multiplicado por j menos 1, ¿no? O sea, vamos a ir a medida de que nos movemos en sentido horario o antihorario, pues vamos a estar incrementando el teta, ¿no? Entonces, esa va a ser, en cada iteración el teta va a ser diferente, va a ser mayor. Aquí llamamos al número de puntos de cada curva, ¿no? Entonces, no vale la pena, pues, tener muchos puntos, suficiente con 20. Y en este caso estamos calculando esta distancia CT. ¿Qué viene a ser este CT? Pues no es más y nada menos que en realidad esta distancia, ¿no? Dependiendo de teta, nosotros vamos a tener una distancia máxima, ¿no? Por ejemplo, desde aquí hasta aquí, este sería el CT. Entonces es función, depende del ángulo teta, ¿no? Ese CT justamente se calcula como B coseno de teta más H seno de teta. Y aquí calculamos el incremento de la altura del eje neutro equivalente nada más, ¿no? Y hacemos un for para los 20 puntos, ¿ok? Entonces primero hacemos un for para las 6 curvas y luego un for para los 20 puntos. Y aquí lo que más consume espacio, porque miren que lo demás es muy sencillo, porque ya todo hemos definido como función de teta y preliminarmente, simplemente le estoy diciendo que si encuentra teta distinto de cero y teta distinto de pi medios, es decir, distinto de los planos principales X y Y, entonces va a proceder a hacer lo que hemos programado para la flexión biaxial, ¿no? Pero para pi medio simplemente llama a los valores que hemos programado para la flexión uniaxial y para teta cero los valores en X, ¿no? O sea, simplemente está haciendo un condicional porque parece que las fórmulas que se ha programado, no sé, hay una inconsistencia cuando teta es igual a cero o teta es igual a pi medio. Entonces, solo para solventar eso es que se ha hecho estos 3 grupos, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Lo que va a almacenar al final esta variable es justamente ya los valores de todas las curvas y de los 20 puntos en este caso, ¿no? Miren, aquí tenemos 6 curvas, 3, 4, 5, 6 y, ya, ¿y por qué hay 4 aquí? Porque justamente lo que estamos almacenando es la carga nominal, el momento nominal en X, el momento nominal en Y y el factor de reducción. Es todo lo que necesitamos para graficar la superficie de interacción, ¿no? Entonces, como les dije, ya pueden aplicar lo que les mencioné en clases pasadas, de ir desglosando lo que tiene dentro esto para poder entender cómo va llenando, ¿no? Entonces es más de lo mismo porque ya lo hemos explicado en su momento, el procedimiento de cómo hacer este tipo de estructuras de programación. Entonces, ahora hay que extraer los datos, ¿no? En este caso, el momento nominal en X, el momento nominal reducido. Simplemente hay que multiplicar el momento nominal por el factor de reducción. Y esto se está extrayendo de manera análoga para todos los valores de nuestro interés. Y al igual que lo que hemos hecho en esta clase, estimado, no sé si recuerdan lo que hicimos aquí de añadir el punto de compresión pura y de tensión pura mm, con un stack aquí. Justamente esta metodología también es lo que se está aplicando aquí, miren. Estamos añadiendo los puntos a cada curva en realidad de manera, digamos aquí manual, ¿no? Para poder tener la curva completa. Y luego lo que estoy haciendo simplemente es unir los 4 cuadrantes, ¿no? Estoy uniendo 4 cuadrantes sucesivos para darnos la vuelta y, digamos, cubrir toda la superficie de interacción, ¿no? Porque si no hacemos este stack, miren, justamente si no hacemos esto, lo que va a pasar es de que va a graficar solo un cuadrante. Miren, lo voy a desactivar. Y miren, tenemos solo un cuadrante aquí. ¿Pueden ver? ¿Y qué pasa entonces cuando yo hago el stack? Le voy a dar la vuelta, ¿no? Obviamente esto funciona porque es una sección simétrica. Pero si fuese una sección asimétrica, entonces el alfa tendría que variar desde 0 hasta 360. Tendría que dar toda la vuelta, ¿no?
En este caso podemos aprovechar la simetría de una sección rectangular para poder simplemente repetir esto en los otros cuadrantes. Ok, entonces en este caso, por ejemplo, como les dije, la forma de introducir un gráfico tridimensional es esta forma, ¿no? Coordenadas en X, coordenadas en Y y coordenadas en Z. Ahora recuerde que hay que quitarle las unidades para que no haya problemas a la hora de graficar y lo pueden ya configurar a su gusto, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden ir y le pueden dar hasta un relleno, ¿no? Si quieren, así, pero ya no se ve lo de adentro, ¿no? Por eso lo he sacado. Entonces, automáticamente el MATCAD va a unir o va a construir la superficie, ¿no? Y lo que les decía, estimados, tienen que percatarse, miren, por ejemplo, ahí se aprecia bastante bien, me parece. Mira, aquí en un momento, miren, no sé si notan la forma de esta curva. Esta curva es con un teta constante, pero si ustedes notan, no tiene un lambda constante, ¿no? El lambda no es constante. Eso tienen que entender. ¿Y dónde pueden averiguar o entender más al respecto? Básicamente en cualquier documento que trate sobre flexión biaxial van a averiguar o estudiar más al respecto sobre qué viene a ser teta y lambda, ¿no? Ya les di más o menos de qué se trata. Entonces, como les dije, para que puedan entender o practicar esto y todo lo que se ha hecho, yo les recomiendo que repitan el procedimiento, pero con la otra metodología. Ahora, aquí simplemente estamos graficando el diagrama reducido porque es lo que nos interesa controlar o comparar respecto a las solicitaciones que son los puntos, ¿no? Y simplemente se le ha puesto un color tenue para ver que los puntos estén dentro, o bueno, en el caso de que haya que cambiar, ¿no? Y vean que es más que todo geometría y más de lo mismo que estamos viendo a lo largo del curso, ¿no? Manejo de datos, estructuras de programación, funciones y lo demás, como les dije, es trigonometría y matemática nada más. No hay mucha complejidad al respecto. Entonces, bueno, lo tienen ahí, lo tienen para que estudien. Ya depende de ustedes, en todo caso, que lo perfeccionen y que lo adapten a sus necesidades. ¿Bien? ¿Tienen alguna consulta específica tal vez sobre lo que es la flexión biaxial? Mis apreciaciones es que tiene su complejidad el problema biaxial de columnas, ¿verdad? No es tan straightforward, no es tan de una. Sí, no es tan sencillo, ¿no? Pero a lo que o sea, tampoco es que hay que tenerle tanto miedo tampoco, porque yo le tenía miedo. Y de ahí cuando, en realidad les comento que lo hice en un día esto, ¿no? Y porque, como les dije, vencí el miedo. O sea, ustedes también, ¿no? Si tienen miedo a algo, de por sí se hace complejo más de lo que es, ¿no? O sea, hay que entender lo básico. Yo les recomiendo, por ejemplo, yo les estoy comentando más sobre la programación, ¿no? Pero para poder entender esto de manera completa, lo que tienen que estudiar es la teoría, ¿no? Entonces, en cualquier libro de concreto reforzado, van a encontrar la teoría de flexión biaxial en columnas. Eso es primordial porque si no entienden esas diferencias entre lambda y teta, pues no van a entender nada al final, ¿no? Entonces, es importante que revisen la teoría en cualquier libro de concreto reforzado, ¿no? De la flexión biaxial. ¿Alguno en particular? Am, el de Park y Paule, ese me ha ayudado bastante a mí para comprender. Creo que lo tienen también en el Drive.
Entonces, les animo a que sigan estudiando esta parte. Y bueno, bueno, esperaba que alguien al menos haga la tarea que les dejé para poder calibrar la hoja, pero me parece que no, no sé si no tienen tiempo, no hay interés. Eso ya, recuerden que yo estoy dando mi parte, les estoy dando todo el código abierto. Si ya no están revisando, no están haciendo lo que les digo, pues ya no puedo hacer más, ¿no? Entonces, no sé si hay alguien que ha calibrado la hoja para el edificio de su interés. Porque hicimos bastantes cosas, ¿no? Para que tome en cuenta el cambio de sección de las columnas, para que tome en cuenta si es que el empalme empieza o acaba en el final de la altura, etcétera. Eso hemos tenido muchas sesiones para filtrar las cargas, ¿no? Entonces, justamente tenemos que validarlo eso. Y para eso era la tarea. Porque si no hacen eso, pues de nada va a servir, ¿no? Bien, entonces se los voy a enviar ya la hoja de cálculo de columnas para que vayan revisándolo. Entonces eso sería todo de mi parte, no habiendo mayor interés de su parte. Nos vemos a la siguiente oportunidad. Cuídense mucho. Tengan muy buenas noches.